En el video se muestra cómo primero remueven la cubierta protectora de plástico del zócalo y la base del procesador. Después se muestra cómo se coloca el procesador en su lugar, el cual, de acuerdo a mis cotizaciones, el Intel Pentium de 3.0 GHz cuesta 829 pesos. Una vez que el procesador está dentro, hay que asegurar que el procesador esté colocado correctamente en el zócalo, ya que después se cerrará la bisagra del receptáculo y se empujará hacia abajo la palanca. Para el disipador de calor o también llamado ventilador, primero se alineará el ventilador sobre los 4 agujeros de montaje alrededor del zócalo en la placa base. Se tendrá que colocar en posición para que las patas plásticas sobresalgan por la parte inferior del tablero. Después se levantará la placa desde la superficie en la que se encuentra y una por una se presionarán los clips hacia abajo. Esto asegurará cada pierna del tablero, asegurándose de sostener la placa desde abajo a medida que empuja hacia abajo los clips para evitar que la placa se dañe. Finalmente, se deberá conectar el cable de alimentación del ventilador a la placa base. Cabe mencionar que, de acuerdo a mis cotizaciones, el ventilador de marca Thermaltake tiene un costo aproximado de 322 pesos. Primero, se abrirán los clips de la ranura DIMM. Se tendrá que alinear el módulo de la ranura, asegurándose de que la ranura en el módulo se alinee con la muesca de la ranura. Después, se deslizará el módulo en la ranura DIMM y se presionará hacia abajo en forma pareja en cada esquina hasta que ambos clips se cierren. Yo elegí la memoria de 16 GB para que no se atore y se puedan ejecutar varios programas simultáneos. Esta tiene un costo de 3.339 pesos. El cuarto paso será para la tarjeta madre. Lo primero que se deberá de hacer es quitar ambos lados de su caja y colocarlos sobre una superficie. Ahora se retirará la placa trasera predeterminada desde la parte posterior de la caja e insertando el que viene en su placa base. Una vez que la caja esté abierta, se colocará la placa base en la caja. Se marcarán los puntos predeterminados. Después se retirará la placa base de la carcasa para que se puedan instalar los soportes. Riser se inserta en los agujeros para soportar la placa base y evitar que haga cortocircuito en la caja de metal. Cada uno de los agujeros en la placa debe estar soportado por un elevador. Finalmente, se colocará la placa base en la caja y se alinearán cada agujero hasta las bandas. Conforme a mis cotizaciones, la tarjeta madre Asus de 16 GB tiene un costo de 1.580 pesos. Primero, se buscará el diagrama del panel frontal en el manual de su placa base. Ubique los pasadores que necesitará para enchufar los conectores del panel frontal en su caja. Uno por uno conecte los conectores en sus respectivos pins, asegurándose de que los extremos más y menos estén correctamente conectados. Se ubicarán los antes de conectarlos. Antes de conectarlos necesitarás eliminar 2 jumpers del encabezado de audio. Se observará el pin faltante en la segunda fila correspondiente al orificio lleno en la parte inferior del conector de audio.
Repita esto para el conector del panel frontal USB. Tenga en cuenta el pin faltante en la primera fila del encabezado correspondiente al orificio lleno en la parte inferior del conector USB. Primero se ubicará el área donde debe insertarse la unidad. Se desembaleará la unidad y se sujetará por los costados. Se insertará en la bahía de la unidad con la parte trasera, la que tienen los conectores, orientada hacia la placa base. Se alinearán los 4 orificios en el costado del disco duro con los que están en la caja y se asegurarán con los grandes tornillos roscados. El disco duro Kingston de 16 GB cuesta $1,869 según mis cotizaciones. Primero, se quitará el panel de la parte frontal de la bahía de la unidad de 5 1/4 al alcanzar y sacar el lado. Si se está instalando una sola unidad ID, establezca un puente en maestro. Si se están instalando 2 unidades ID en el mismo cable, será necesario configurarlo como maestro y el otro como esclavo. Debería haber una etiqueta encima del puente o en la parte superior de la unidad que le dirá qué configuración de puente es para cuál. Deslice la unidad óptica en el compartimiento hasta que la parte frontal quede al ras como la parte frontal de la caja. Se usarán tornillos de rosca fina, se asegurará la unidad en su lugar. Se usarán 2 tornillos para cada lado. La unidad óptica HP en mis cotizaciones tiene un costo de $398. Hay 2 tipos de cable, los SATA y los ID. Para los cables SATA se tomará el cable SATA y se conectará al puerto de la unidad de disco duro. Se buscará la forma de L del conector y se comparará con la misma forma en el puerto de las unidades. Después se tomará el otro extremo y se conectará al primer puerto SATA de su placa base, generalmente llamado SATA 1. Para los cable ID se tomará el cable ID y se echará un vistazo. La mayoría tienen 3 puertos, uno cada extremo y luego otro cerca de un extremo. Tome el extremo con solo un puerto y se conectará a la placa base observando tanto la ranura como el orificio del pasador que falta en el conector y haciendo coincidir el espacio correspondiente y el pasador faltante en el puerto de la placa base. Después se tomará el otro extremo y se conectará al puerto de la unidad del cable en su unidad óptica siguiendo las mismas pautas que antes. El tercer conector es para conectar una segunda unidad si elige hacerlo. Si instala otra unidad en este conector, asegúrese de configurar el puente maestro-esclavo así como se describe en el video. Se retirará la cubierta apropiada del soporte PCI en la parte posterior de la caja. Si tiene un estuche de tipo sin tornillos, esto puede hacerse de manera un poco distinta. Después se desempaquetará la tarjeta gráfica y una vez que ésta se haya conectado a tierra, se recogerá y colocará verticalmente sobre la ranura. Antes de empujarlo, se asegurará de que tanto las arboledas en la parte inferior de la tarjeta coincidan con las muescas de la ranura y que el final de la placa de plata esté pasando entre el borde de la placa base y la parte posterior de la caja. Ambos están marcados en color rojo. Ahora se empujará suavemente la tarjeta en su lugar hasta que se sumerja finalmente en la ranura. Una vez que la tarjeta esté adentro, se asegurará con un tornillo en la parte superior de la placa. Si su caso tiene un diseño sin tornillos, este paso será ligeramente distinto. Se colocará la fuente de alimentación
en la carcasa como se muestra en el video. Este, cabe mencionar, es el último paso, la fuente de alimentación. Se asegurará desde el exterior con 4 tornillos de caja. Después se conectará el conector de alimentación de la placa base de 24 clavijas grande, asegurándose de que el clip se cierre a presión para asegurar el conector. Después, conecte el conector de alimentación de la placa base de 4 pins u 8 pins de 12 volts. De nuevo, habrá que asegurarse de que el clip se cierre para asegurar el conector. Después, conecte los conectores Molex. Esto incluirá cualquier dispositivo IDE. En el video, la unidad óptica usa un conector de alimentación Molex. Se conectará el cable de alimentación SATA a dispositivo SATA. En el video, el disco duro usa un conector de alimentación SATA. Deben deslizarse muy fácilmente y no harán clic. Cualquier conector PCI que generalmente se usa para tarjetas gráficas.